2:03, ya regresamos acá al 94.1 Telesur Radio, Noticias en la Barra, y ya está la mesa política y nuestros tres invitados, de casi todos los miércoles vienen ellos, y hasta Juan Gabriel Ávila Ordóñez. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Carlos, al auditorio, buenas tardes. José Luis López Castillo. Buenas tardes, Carlos, buenas tardes al auditorio. Gabo Escalante Castillo. Gabriel, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. A ver, hoy sí hay temas interesantes. Este desaire que le hacen a la presidenta, ¿usted lo vieron como un desaire para empezar? ¿O creen que fue adrede, no se dieron cuenta? ¿Qué está pasando allá en Morena? ¿Qué lectura le dan? Bueno, como haya sido, es una falta de respeto a la investidura, es una falta de respeto a una dama que además lleva la máxima investidura gubernamental en este país. Pero decía Reyes Heroles hace muchos años, uno de los grandes ideólogos de la democracia mexicana, y decía, la forma es fondo. Claro. Y entonces, pues ahí hay que ver, hay que cuidar las formas siempre. ¿Tú crees que hubiese pasado algo similar siquiera durante los 6 años de López Obrador? Que hubiese llegado y sus líderes de las cámaras estuviesen papaloteando, y el líder de su partido y con el secretario de organización, que además es porque es el hijo de López Obrador, porque la Secretaría de Organización de cada partido ahorita les podemos preguntar a la gente y nadie sabe quién es, excepto la de Morena, porque es el hijo de López Obrador. Pero si te pregunto quién es el secretario de Organización de MC o del PRI o del PAN, pues quién sabe, ¿no? Es una figura de tercer nivel dentro del partido. Está la presidencia, la secretaría general y las secretarías vinculatorias, que en este caso es la de organización que tiene el hijo de López Obrador. Entonces sí, creo que la regaron. Yo creo que hubo distracción, pero de todos modos dicen, es que ¿por qué hacen tan grande el tema? Bueno, es que ellos mismos lo están haciendo grande. Si los primeros que pusieron en la plataforma X sus disculpas, excepto el hijo de López Obrador, obviamente, ¿verdad? Fueron ellos mismos. Entonces sí hay muchos detalles, porque finalmente, ¿hasta dónde llegamos? Y si quieren revisar el evento en sí, pues también lo podemos revisar, porque cuando se manejó que iba a ser un evento una asamblea informativa a todo el pueblo, bueno, lo puede uno entender. Sin embargo, no estaba yo totalmente de acuerdo, pero bueno, lo puedes entender. Pero después, ¿qué celebramos? Claro. Finalmente, es una celebración. ¿Y qué se celebra? Que nos aplazaron durante un mes y nos siguen señalando con la espada arriba de Damocles, amenazándonos. Entonces, a ver, no hay nada que celebrar. Claro. Hay que ponernos a trabajar y ver el panorama y tomar todas las iniciativas y todos los temas económicos que tenemos que hacer nosotros para contrarrestar están jugando con nosotros, esa es la realidad, en el aspecto económico. Muchos analistas manejaron esto que tú comentas, el no guardar las formas, pero han ido algunos mucho más allá al decir de que con esto que pasó, se demuestra quién sigue mandando en este país, en referencia a Andrés Manuel López Obrador, porque todos los demás, Adán Augusto, Ricardo Monreal, todos aquellos que estaban ahí, pues obviamente están pendientes de Andy como si fuera el representante del expresidente. ¿Cómo lo ves tú, José Luis? Bueno, es muy claro, ¿no? Que el clan, porque ellos ahora forman parte del clan, Adán Augusto, el Güero Velasco, son parte del clan, ¿no? Entonces, no les ha caído el 20, sinceramente, que la presidenta es Claudia, ¿ah? Ellos siguen en el mismo tenor de que todavía manda Andrés Manuel, y veo con esta acción que tienen, porque sí, yo creo que se fijaron, no fue algo que haya pasado así muy desapercibido, se fijaron que venía ella, ¿ah? Pero por estar atendiendo al hijo de López Obrador, entonces pierden toda la atención hacia la presidenta y se les va de las manos. Claro, obviamente ella, bueno, pues ¿qué tiene que hacer? Pasar a un lado, ya no saludarlos como debió haber sido, y a ellos les preocupa. Pero en este caso la presidenta debe tomar acciones, de verdad. Ya
limpiar con esta gente que está allá, ¿no? Con el líder del Senado, con el líder del Congreso, gente muy poderosa si tú quieres. Pero la presidenta se tiene que sentar bien en la silla. Yo creo que ella Sí. hizo bien, está ahí Sí. medio saludar y vámonos, para Exactamente, exhibirlos más. Para exhibirlos. Y después que salgan a pedir disculpas. O sea, ¿qué caso tiene? Ajá. ¿No? Exhibe aún Más, más. exhiben más ¿no? todavía la acción esta que pasó. Si lo ¿A hubiesen quién le dejado, sirven? sí. ¿O a quién Así le es. exactamente? ¿Hacia quién están sirviéndole? Yo creo que aquí lo que debieron haber hecho es dejarlo pasar, ¿no? Bola mala, déjala pasar y no hacer todo este mitote, ¿no? Pero sí, la presidenta debe ahora sí poner el aporreón sobre la mesa y ya decir de qué lado van a estar. Y vale la pena que lo haga. Eso es lo más importante. Ahorita es el momento, porque ya tiene el motivo y el pretexto para ahora sí a tomar acciones para limpiar todo esto. Y la gente lo va a ver bien en este momento. Juan Gabriel. Pues yo creo que definitivamente fue una falta de cuidado, de oficio político, pero pues ya hemos advertido que la nota, ante una falta de una oposición real, Morena es la nota, ¿no? Lo vimos en el tema de la CNDH, donde se advierte una falta de cuidado a las indicaciones de la presidenta, lo vimos en el caso de la ley de nepotismo, lo vimos, ahorita lo estamos viendo. Yo creo que lamentablemente, si damos por sentado que el evento era para fortalecer la figura de la presidenta, que yo creo que no necesita el evento, hoy trae sus niveles de aceptación muy altos, ¿no? Pero la nota fueron ellos, ¿sí? Y son los mismos que de manera recurrente han estado, pareciera que poniéndole Piedras, trabas ¿no? a la imagen presidencial, ¿no? Entonces, la presidenta le toca una coyuntura muy compleja. Un caudillo, que es el hacedor de un partido y que es una figura que pesa muchísimo, y por la otra, el presidente Trump, que llega muy fuerte a la presidencia de Estados Unidos y pareciera que en esta ocasión recargado, ¿no? Y ya pareciera que hasta hay que hacerlo Remasterizado. Sí, remasterizado, digo. Entonces, yo creo que la presidenta se ha estado manejando bien. Yo creo que al día siguiente en la mañanera lo maneja bien, lo minimiza, lo sido muy prudente. exhibe. Muy prudente. Y yo creo que la presidenta está dejando muy en claro que tiene carácter, que sabe lo que está haciendo, que tiene muy claro su coyuntura, ¿sí? Y yo creo que el tema de la ley de nepotismo, el tema de la reelección, son mensajes que ella misma está dando. El tema de cuando sale Luisa María y dice, pues bueno, el que quiera irse por otro partido que lo haga. O sea, está marcando agenda a su estilo y lo menos que pudieran advertir estos personajes es de que lo hicieron en el peor momento. En el peor momento, porque hoy necesitamos fortalecer la imagen de la presidenta, la figura presidencial, ante el embate de la relación bilateral que tenemos con Estados Unidos. Entonces yo creo que se vieron de primaria. Yo creo que la presidenta, si vemos la imagen, valora dos cosas: pasar y en ese momento piensa que es mejor dejar evidencia porque si hubiese visto peor que pasara junto a ellos y se subiera y comenzar el evento. Yo creo que también ahí juega un poco ella con esa parte, ¿no? Oye, Carlos, Sí, y nada más adelante, un José. apunte. Si estamos viendo el video, Sí. ellos estaban en la parte de abajo. Sí. Y allá en el estrado estaban todos la gran gobernadores. mayoría de los gobernadores. Así es. Y entonces los dejan abajo. Yo creo que también eso, si lo vemos, marca una diferencia. Tiene un y mensaje. y una distancia. Eso es un mensaje, Es un ¿no? buen apunte ese. Sí, porque arriba están todos los gobernadores de todos los partidos. Ajá. Sí, Porque- sobre todo los líderes de las cámaras, Sí. ¿no? Los coordinadores de las Exactamente. cámaras, porque pues, Y- el líder del partido y eso, el secretario, eso sí tenía que estar abajo, es más, ni siquiera en primera fila. Pero Así los, es. Porque no era un evento los partidista. coordinadores parlamentarios del Claro, Senado y de ellos- la Cámara Estaba- Federal. Estaba Sí. la gobernadora Claro. del Banco de México, México que también, tampoco claro. y sí, tenía pues, por qué se estar. está viendo el video y ellos allá abajo. Entonces, para mí que esto no fue casual. Yo creo que sí fue de manera deliberada, ¿no?
para que también midieran su fuerza, ¿no? Esto no puede provocar un rompimiento al interior de Morena, así como se están dando Pues las cosas. están pasando muchas cosas, ¿no? Y bueno, repito, la oposición de Morena ante los temas se va a ir dando de manera más recurrente. En el 27 vamos a ver también un equilibrio de fuerzas, quién va a poner más gobernadores, porque bueno, la presidenta puede decir, pues yo quiero que vaya igual algún atrevido, esos que se distraen en la foto, igual dicen, no, pues yo voy a impulsar a y armo, como pasaba en el PRI, ¿no? Sí. El presidente, lo vimos en la sucesión del 97, ¿no? Carlos Sales era el maestro de Zedillo, el preferido, pero ante un hecho político favorece a Antonio González y así lo hemos visto. Y vamos a ver muchos casos como este en la sucesión gubernamental, donde habrán personajes nacionales que estén impulsando figuras locales porque todos están viendo hacia el 30. O sea, lamentablemente, en lugar de estar concentrados en un momento coyuntural para el país, pareciera que es más importante una selfie o una foto que poner atención a los eventos, ¿no? Sin lugar a dudas, y más con lo que pasó y lo que sucedió y lo que evidenciaron. Y como bien decía José Luis, qué necesidad de terminar de dejar en claro de que andaban en otro rollo y que estaban detrás de Andy porque es lo que les interesa. Y luego suben sus disculpas y dices, bueno, así más claro ni el agua, ¿no? Sí. Pero bueno, Morena tendrá que vivir todo este proceso, como bien lo comentas, Juan Gabriel, en que vamos a ver que no les gusta guardar las formas. Y eso va a generar, creo que, un rompimiento mucho más rápido, mucho más acelerado entre los grupos desde mi punto de vista. Veremos qué pasa, ¿no? ¿Quieren Así es. agregar algo más sobre esto? No, no, creo que está todo muy claro. Bien, y el tema que se trata ayer en el Congreso del Estado, que ha sido tema de la semana, esto de los audios que han estado circulando, generando psicosis. Ayer los de Movimiento Ciudadano se suben y dicen, estamos en una crisis de inseguridad. Campeche está en una situación verdaderamente delicada. ¿Ustedes ven realmente esa situación de inseguridad que ya llegó a un punto grave? ¿O está siendo utilizado como una bandera política? Mira, estábamos viendo ahorita estadísticas, ¿no? Comparado lo de el sexenio pasado, perdón, y la verdad se disparó un poco más. En los tres primeros años sí se ve marcada la diferencia, pero desde que entró la presidenta a la fecha, estamos viendo que va a la baja, no como se manejó, no como lo están manejando, de que hay mayor incidencia delictiva. A nivel nacional. ¿En el caso Campeche? En el caso Campeche es igual, ¿no? En el caso Campeche es también marcada a la baja la incidencia delictiva que tenemos ahorita, en estos 5 primeros meses. En términos generales. En términos generales, ¿no? Pero ya ves cómo son los de Mosi, ¿no? Yo creo que están contemplando que Eliseo es el que está incrementando esa estadística hoy por hoy, ¿no? Ajá. Delictiva, al estar contemplado dentro de esos números. Ajá. Entonces, pues no le veo mayor problema. Hoy por hoy veo mayor presencia policíaca en Campeche, cosa que 3 años atrás no se veía. Hoy se ve en las noches, se ve que hay patrullas, que se está manejando el rondín, que le llamamos por las patrullas. Y también hay otro tema acá muy importante, que también se hizo el apunte hace un momento, que desaparecieron los retenes. Ese ha sido un tema que ha venido de alguna manera a incrementar, yo creo que un poco el tema de la delincuencia. Yo no comparto totalmente, yo creo que sí hay un tema, sí, que los campechanos no nos podemos acostumbrar a esto, a decir, bueno, sí, hay pero poquito. Normalizarlo. Sí, normalizarlo, ¿no? Y que ya nos parezca, pues, cotidiano, un problema de un asesinato en Carmen, como han habido ya muchos en la zona sur del estado, problemas en otros lados, y no pasa nada. Yo creo que no es un tema normal,
yo creo que sí debemos de estar preocupados y ocupados en nosotros en denunciarlos y estar detrás y presionar a nuestras autoridades de seguridad que estén combatiendo estos temas. Hay una inversión muy importante, hay que recordarla, en el C5, por ejemplo. Yo no sé hasta dónde ya esté funcionando el C5, porque ya hicieron como 3 visitas y como 500 fotos. Y aún no Pero funciona. aún no está jalando. Está como el tema de los semáforos y como el tema de este. Pero bueno, ahorita en el tema de la inseguridad hay una inversión importante que ya tiene 2 años que se empezó a hacer esa inversión y todavía no se ven los resultados. Yo creo que van a ayudar, pero ya necesitamos echar a andar esto. Y la percepción, yo creo que si caminamos un poco y platicamos con la gente, cuidado, creo que va a ir un poquito en aumento la percepción de inseguridad en el campechano en los últimos meses. Muy bien, Juan, ¿cómo lo ves tú? Pues hay dos anuncios que hace uno, Pedro Armentía, porque no me vaya a equivocar, luego dicen otra palabra ahí de mentiras, ¿no? Pero Pero mentira, ¿no? pero fíjate, y una declaración que hace Loret, Sí. que sube 200% la delincuencia, que no sé de dónde la saca. No, es que cuando son sí. poquitos, si sube Sí. 1 o 2, Sí. obviamente Sí. el porcentaje. Y yo Sí, creo que sí, son Pedro, dos, claro. Es real. Pedro Del tendría 200. que explicar, ¿sí? A mí me tocó... Lo sacó del secretariado ejecutivo. Sí, Claro. pero lo que tendría que explicar Pedro es qué hizo como secretario de gobierno cuando fue responsable de la política interior y jefe del gabinete de seguridad. ¿Por qué? En el 2015 habían 40 retenes de la policía en todo el estado y Alejandro los desapareció. En Carmen habían 200 policías destacamentados. Alejandro los dejó en 40. En Escarce habían cerca de 60 policías. Los desapareció. En Candelaria habían 40 policías estatales, un destacamento, desapareció el destacamento. En Calakmul habían un destacamento de 30 policías estatales, desapareció los destacamentos. El penal se lo dejaron con 0 homicidios, con 0 motines, sin autogobierno, y lo que entregaron fue un penal con homicidios, con motines, prefabricados, el último por cierto, y con homicidios. Entonces tiene que explicar él qué hicieron, pactaron, no pactaron. ¿Por qué no se lo piden los de Morena? Que Bueno, yo no compraron, sé, que lo digan? yo no soy de... Estamos analizando Ahí un los tema, tiene, ahí a la pero y, es que el y yo tema- creo que es importante A ver, señalar sí. por qué el Tienes señor... razón en esa parte, en esos números. Lo que Sí. pasa es que estamos hablando de los números de ahorita Actual. No, y de la inseguridad a que prevalece eso ahorita. voy. El número que da Loret es real. No es real. Es real. No es real. Yo tengo Te los... apuesto una cena y la Yo- pagas con ok. los números Secretariado Perfecto. Ejecutivo. Con los Hay números una aquí los tengo. Hay una comparación. Aquí los tengo. Y esa comparación No son reales. muestra un No aumento. son reales. Entonces, Miren, a ver, dime una cosa. Tú me estás diciendo que no es real lo que acaba de señalar A ver, Gabriel. A ver, No. lo que todos los campechanos Sí. vemos todos A los ver, días y nos sigue alarmando. Déjame, voy a explicar algo que es muy importante. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Gabriel Escalante. No podemos normalizarnos. Exacto. Cuando primero tiene que ponerse de acuerdo este gobierno, la secretaria de Seguridad con el fiscal tienen que ponerse de acuerdo. El fiscal dice que hay delincuencia organizada y la secretaria dice que no hay delincuencia organizada. Yo sí creo que es fundamental la democratización de las estadísticas en materia de seguridad. ¿Por qué? Porque no podemos compararnos con Jalisco. No podemos compararnos con Tabasco. De entrada, ¿Qué la sí cantidad de creo que es población importante? es ¿A dónde voy? Totalmente diferente. Los únicos delitos que no tienen cifra negra son los homicidios. En el 2014 hubieron 197 homicidios según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de los cuales 76 homicidios fueron dolosos con arma de fuego, que podríamos advertir que podrían estar relacionados con delincuencia organizada. Esos delitos representan el 10.66% del universo. En el periodo de octubre a diciembre, que es el de la presidenta Claudia Sheinbaum en Campeche, 58 de esos 197, o sea, son 29.44. Tenemos un margen lineal. Agosto, mayo, abril, son los meses donde tenemos un repunte. No estoy minimizando, pero tampoco podemos generar un estado de alarma. Si nosotros comparamos 2009, 2015, sí tenemos Se dispara. se dispara 150 y 160%. Si comparamos 2015 a 21 con esta fecha, sí tenemos un aumento de 60%. Yo no creo que debemos normalizarlo.
lo que yo creo es que tenemos que hablar con mucha transparencia y las autoridades están... Es como decir, Carmen es la incubadora de la delincuencia. No es cierto. Ya bajaron El 26%, 28% de los homicidios que se dan en todo el estado, y aquí tengo el dato, ¿sí? En el estado hubieron en el 2024 197 homicidios, ¿sí? De esos homicidios, 53 se dieron en Carmen, o sea, el 26.9%. O sea, estamos hablando que más del 70% de los homicidios se están dando en los demás municipios del estado, lo cual nos advierte que tenemos un aumento que no teníamos, porque todo estaba concentrado en Carmen y tenía su lógica. ¿Por qué? Porque todos esos 40 retenes que hablábamos, lo que hacían eran círculos de seguridad para impedir que la delincuencia avanzara. La falta de una estrategia eficiente de seguridad, lo que ha ocasionado, aunado a otros factores como el Tren Maya, ¿sí?, que ha aumentado el flujo de efectivo y por lo consiguiente es atractivo, pero vayamos un poco más. El número de homicidios de arma de fuego en el estado son 95, de los cuales 27 son en Carmen, o sea, el 28%. Entonces, hay verdades y medias verdades en todo esto. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que es cuando Movimiento Ciudadano habla de que tenemos que combatir la inseguridad, yo digo, no es una tarea nada más del Estado. La percepción de inseguridad está en los estudios, no lo digo yo, está de la mano con otros factores como terrenos baldíos, como el número excesivo de expendios de alcohol. Madre, ya te estoy escuchando como si fuera la Muñoz. No, es que es realidad, es una realidad. Y cuando es la justificación. Yo no. Que no hay luz, que hay terrenos baldíos. O sea, están matando a la gente con un balazo en la cara. Es que, y miren, con pistolas 9 milímetros. Miren, y tú todavía dices que todo está bien. No, yo no digo que todo está bien. Yo lo que digo que ¿por qué ha crecido la incidencia delictiva en todo el estado cuando antes estaba enfocado al municipio de Carmen? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se descuidó la seguridad durante muchos años, ¿sí? ¿Sí? Yo no sé cuántos policías hayan hoy, pero hace 7 años habían 200 policías en Carmen. ¿Y ahorita ¿sí? cuántos hay? No sé, porque yo no estoy... Bueno, entonces, ahí está. Entonces, y yo lo que voy... La comparación que hace Loret es de un mes con otro. Bueno, ¿Y eso cómo puede ser. 200%? Lo que yo creo... Que es lo que hemos vivido. O sea, claro, no podemos tapar el sol con un dedo. Ya. No, yo no a ver, te vuelvo a repetir, yo no estoy defendiendo a nadie. Yo lo que te estoy precisando es, yo lo que digo, a ver, déjame Carlos, hablar. Sí. Yo lo que te estoy diciendo es lo que la gente, como bien decía Gabriel, te dice en la calle. No, o sea, ahorita acá te das la vuelta y matan a alguien de un balazo como si fuera Colombia. No, yo estoy de acuerdo. Eso es lo que dice la gente y eso es lo que estamos planteando aquí. Lo que yo estoy que comentando, que el gobierno no se coordine con su parte federal y su parte municipal, porque además aquí no hay policía municipal, ese es otro rollo. Claro. Que en Carmen pase esto por la vecindad que hay con Tabasco, que eso influye muchísimo, esa es una realidad. Y que ahorita haya menos policías también. Claro. ¿Por qué así? Porque quienes mandan en la policía así lo han querido. Es que no me dejaste tendrían terminar, Carlos. que explicarnos A lo que voy así. es... Y además, fíjate, Sí. ¿qué tan grave está? Porque si antes Carmen tenía esta particularidad y ahora se está extendiendo a todo el estado, pues la cosa está más grave, ¿no? Yo a eso voy, Carlos. O sea, lo que yo quiero decir es que Armentía tendría que explicar la parte que le correspondió. ¿Por qué dejaron crecer? Porque es un fenómeno que ha venido creciendo. Claro. Y está muy claro que no hay una estrategia eficiente porque ya tenemos una... O sea, cuando antes tenías encapsulado el problema en un municipio, ahora ya lo tienes en todo el estado. Resulta que ese municipio nada más representa el 30% y el 70% está en todo el estado. Por eso hoy es en materia de delincuencia organizada y delitos de alto impacto tiene que haber una coordinación federal, estatal y municipal. Lo que yo quiero decir, porque mira, yo recuerdo que hace unos años, ¿sí?, veíamos que estábamos muy bajos en delincuencia, pero la cifra de percepción de inseguridad, cuando te pones a ver, hicimos estudios de Naciones Unidas, el CIDE, que en ese entonces estaba muy fuerte, hicimos estudios y nos dábamos cuenta, ¿sí?, que para el ciudadano la presencia
desbordada de expendios, de giros negros, de bares fuera de horario, impactaba de manera importante. Y ¿Por sigue qué? impactando. Claro, siempre ha impactado. Sí, de hecho ahorita Y en el caso de Armentia le van a echar la culpa a la pandemia, hombre. Fue el mero periodo de la pandemia y ahí todo lo que no, en el gobierno de Aiza y cuando Pedro fue secretario de gobierno, todo era la Todo. pandemia. así es, todo era culpa de la pandemia. Y así Sí, es. Claro, y lo que yo no creo, y yo no estoy de acuerdo, es que minimicemos, pero tampoco, ¿por qué? Porque generamos estados de alarma, pero si minimizamos, también no estamos hablando con la verdad, por eso yo Ese es digo, el punto. tienen que, primero, que se pongan de acuerdo, ¿hay o no hay delincuencia organizada? Obviamente que hay, Obvio. hombre. Claro, claro que sí. entonces creo que es fundamental, o sea, hoy tenemos un penal, ¿sí? Que está en un, ¿sí? Que no se ha atendido. Muy bien. ¿Sí? Entonces, yo creo que el tema de seguridad, cuando yo veo que es que decía la secretaria, es que no estamos viviendo lo que en Jalisco. No, obviamente, ni Guanajuato, no, ni no, nada, no, pero no bueno. comparemos. Claro. Eso no es posible. O sea, no es posible que eche con un estado. No, que, eso o es sea, ir pero normalizando. ven acá, ¿no? claro. Pero vengan acá. Y no podemos permitir eso. Y no es que se vamos, y no normalice. vamos hacia allá. De hecho, ese era el siguiente tema. Porque además, quien gobierna a Jalisco es Movimiento Ciudadano. Y lo que se acaba de encontrar ahí no es Eso cosa está menor, terrible. ¿no? Eso está- Es un cementerio es de lo peor. gente desaparecida, ejecutada. Entonces, por eso es que es verdaderamente importante este tema de la inseguridad. Y como bien lo Claro. decías, Juan, el que la autoridad reconozca que existe Claro. y nos diga de qué, Sí. como lo decía Gabriel también, de qué manera el ciudadano va a poner su parte Claro. para poder ayudar, porque se trata, como bien lo decías también, que todos de sumemos entre a este todos tema, sumemos. No es un Sí. tema nada más del gobierno o de las autoridades policíacas, pero si cada quien agarra y se aísla, pues basta. Hay 3 estados en materia de seguridad: el estado preventivo, el estado de contención y el estado de reacción. Campeche pasó muy rápido del estado de prevención que teníamos hace 8 o 9 años a un estado de contención, O sea, estamos conteniendo y del estado de contención al estado de reacción, ¿sí? Es muy, muy, muy escaso el margen. Estrecho el margen. Estrecho. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que así como está Campeche y en los números que se ha estado comportando, ¿sí? Y ante la falta de una estrategia, así comenzó Jalisco, Exacto, así claro. comenzó Sinaloa. Digo, la delincuencia no sacía su hambre de abarcar más y más territorio. Entonces, desde luego que no podemos los campechanos familiarizarnos, o sea, nos están Acostumbrarnos pidiendo a que nos esto, ¿no? Verlo normal o todo sea, eso. yo soy en contra totalmente. Los análisis tienen que ser contra nosotros mismos. Por supuesto. Hay un deterioro en la seguridad, desde luego. O sea, de 10 años para acá, tenemos un deterioro en más de 150%. Eso sí es cierto. Y ahí están las estadísticas, ¿sí? ¿Ha habido una estrategia integral en materia de seguridad? No la ha habido, ¿sí? ¿Por qué? Porque dejamos de cuidar el Estado. Repito, en el 2015 teníamos 40 retenes, ¿sí? Las juntas municipales tenían destacamentos. Sí, los Sí, tenía. desaparecieron. por Desaparecieron. Entonces, sí, por eso quería redondear esta idea, porque no estoy defendiendo la estrategia actual de seguridad. Lo que creo es que no hay una visión integral en donde estemos atacando el tema de raíz y en donde las autoridades municipales, ¿sí?, no están haciendo su trabajo. parte, ¿no? Lo que yo creo inadecuado es que cuando yo veo a Armentía que sube y dice, Tiene porque le parte de debe parte de responsabilidad, explicaciones claro. a la sociedad, ¿no? Así es. Bueno, Pero muy bien. Sí, No, estoy diciendo, iba a comentar que Juanito acá tiene el tema muy claro, pues él estuvo allá. sí, él sabe de ese tema, está empapado de ese tema, por supuesto, y es importante que esa información pues llegue al ciudadano, porque la realidad es que mientras, como bien lo planteaba él, mientras no se asuma la realidad Claro, del problema, ese es el primer ese paso. es el primer paso, ¿no, Gabriel? Claro, para poder reconocer realmente que para tenemos el poder problema. buscar qué alternativas hay de solución y cómo lo vamos a así atacar, es. ¿no? Y es que como dicen internamente, uno dice, el fiscal dice una cosa y
la señora esta, la Marcela, dice otra, ¿no? Así Que es. no hay delincuencia y el fiscal dice que sí, que sí. hay Y aguas, delincuencia que es un tema importante, perdón. organizada. Todavía no estamos percibiendo o viendo el efecto de Tabasco. Eso. Porque todavía en Tabasco no tenemos un estado de contención y reacción efectiva contra la delincuencia. Cuando los aprieten ahí, Cuando allá, aprieten se van a ahí, venir para acá entonces, corriendo. lamentablemente Va a ser vamos a resentir problemas graves. Es Entonces, cierto. ¿cuál es la estrategia? Claro. Eso yo creo que es importante que la aclaren. ¿Sí? Hoy no nos dicen, o sea, cuando nos salen a decir, no hay delincuencia, qué fácil es. Sí. ¿Sí? Y vamos hacia un estado como el de Jalisco. Cuidado. Cuidado, porque Comentábamos ahorita el caso de Jalisco, que está verdaderamente verdaderamente delicado. terrible. Y hay mucha gente desaparecida y todo lo que hemos visto, entonces sí es verdaderamente. Pero también es importante. un tema de las autoridades. En el caso de Jalisco, lo del predio del rancho y de las fosas clandestinas y todo ese problema, desde septiembre, Sí. pero era el gobernador anterior, Así es, era Alfaro. Enrique Alfaro, pero con el mismo fiscal. Claro. Porque acuérdense que ahora las fiscalías son autónomas y eso está generando un serio problema, porque si bien es autónoma, entre comillas, no es que sea autónoma, es que se debía al anterior gobernador Claro. y a su grupo político Así es. y a su bancada. Aunque sean del mismo partido, tienen esas diferencias y esos problemas. Llega otro gobernador del mismo partido, pero pues dirá el fiscal, este no me quiere, no soy de su grupo político, él tiene otros intereses y ya está empujando a otra gente para que venga para acá. Yo me hago a loco, no, esto lo guardo, esto lo escondo, esto no lo... Entonces se vuelve ese... Es un grave problema. Sucedió en Jalisco y sucedió hace poco en Veracruz y en así Morelos. Esa falta de entendimiento con las fiscalías y el gobierno. Así Lo es. que yo creo que quiso decir Loret, y eso sí es cierto, es que es del 21 al 24 se ha crecido 200% los delitos en el Estado. Pero tiene una explicación y rapidito la doy. Rapidito, ya nos vamos. Llega Renato, Ajá. y lo vimos también que hizo en el 2009 lo mismo, llega Renato y cambia los criterios. Sí, exacto. Entonces dice, se acabaron las constancias de hechos, todo va por una averiguación Así previa. es. ¿Qué pasa en el Estado? De 5.600 delitos, en el 21 se va a Se 25.000. disparó. Y luego cierra ahí. Pero hay un dato alarmante, porque bueno, al final de cuentas, lo grave es jugar con las cifras. Porque Claro. mientras en el país va disminuyendo los homicidios, va aumentando de creciendo manera exponencial la las personas desaparecidas. Claro. Sí, cuidado. ¿Sí? Ahí está la Entonces, incongruencia, ¿no? digo, Ya te ahorraste aguas, una ¿eh? cena. Ya. Ya. Te la voy a perdonar No, por no, esto. sí. Carlonito. Los Muchas invito gracias. a los dos a la cena. Que va a invitar Carlos, ¿no? Muchas gracias, José Luis, Gabriel, Juan Gabriel, como siempre. Un gusto Gracias, compartir Carlos. con ustedes. Buenas esta tardes. mesa. Buenas Gracias tardes. al auditorio. 2:36, vamos al corte y regresamos de inmediato.